Bien, estamos de vuelta. Espero que haya quedado claro el concepto de partícula y cuándo vale o no vale la pena modelar las cosas como partículas. Tienen que estar atentos a esos detalles finos. El siguiente concepto que maneja la cinemática y es importantísimo es el de sistema de referencia. Sistema de referencia es la manera como abstragamos la idea de observador, de punto de vista. Entonces, sencillamente, el sistema de referencia para nosotros va a ser el lugar donde se describe el movimiento, ¿sí? Lo pueden pensar como un observador o inclusive lo pueden pensar como algo menos animado, como una cámara o un dron. Realmente cualquier cosa que esté en la capacidad de describir el movimiento merece ser llamado un sistema de referencia. Ya, pero acá hay un detalle, que el sistema de referencia no es un observador pasivo. El sistema de referencia no es un observador que se va a quedar contemplando cómo las cosas se mueven a su alrededor. No. El sistema de referencia es un observador activo. Es un observador que va a pretender describir el movimiento que observa. Y para tal descripción, el sistema de referencia va a contar con dos cosas. El sistema de referencia va a contar con un sistema de coordenadas, el cual va a determinar un origen espacial, un origen en el espacio y un medidor de tiempo. Usualmente un cronómetro, chicos. Acá sí yo les recomiendo que no se hagan bolas con el medidor de tiempo, piensen que es un cronómetro. ¿Y cuál es la utilidad de un cronómetro? Determinar un origen temporal. Determinar ese instante de tiempo a partir del cual ustedes van a comenzar a medir el movimiento. O sea, esto de acá, ¿no? Esto de acá. Gracias al cronómetro, no sé si se ve, muy brillante creo. A ver, ahora, ya ahora creo que se ve un poco mejor, ¿no? El cronómetro, siempre ajustado en cero, nos determina el origen temporal, nos determina lo que nosotros vamos a considerar como el tiempo a partir del cual medimos el movimiento. Puede sonar un poco abstracto lo que he dicho, pero creo que con algunos ejemplos se va a entender mejor la necesidad de tener un origen espacial y un origen temporal. Entonces, lo importante de acá es que recuerden que el sistema de referencia es un observador, pero no es un observador pasivo, es un observador activo. Es un observador que le interesa describir el movimiento y para describir el movimiento, para llevar a cabo su meta, necesita un combo de dos cosas. ¿Qué cosas? Un sistema de coordenadas y un cronómetro. Eso es lo importante. Bien, siguiendo. El otro concepto importante que maneja la cinemática es el concepto de posición. ¿Qué cosa es la posición? La posición es una magnitud física vectorial, o sea, es un vector, que determina la ubicación de la partícula para todo instante de tiempo. O sea, la posición es un vector que todo el tiempo va a estar persiguiendo la partícula que observa el sistema de referencia. Y para lograr eso, para que el vector logre determinar la ubicación de la partícula en todo momento, tiene que tener la cola anclada al origen y la punta de lanza en todo momento siguiendo a la partícula. Eso es importante aclararlo, chicos, porque el vector a priori no tiene por qué estar anclado a nada. Si recuerdan todo lo que hemos trabajado anteriormente sobre vectores, un vector era un desplazamiento y un desplazamiento no tenía por qué estar anclado a un punto. El vector posición es un vector especial porque además de ser vector, va a tener la característica de que se va a mantener anclado al origen del sistema de referencia y el sistema de coordenadas. ¿Por qué? Porque su propósito es describir la posición de la partícula para todo instante de tiempo. Ahora, el vector posición, como comentario, varios libros también lo llaman radiovector. Si ustedes alguna vez escuchan hablar de radiovector, se refiere al vector posición, son sinónimos, solo que a algunos matemáticos les gusta decir radiovector y por el otro lado los físicos simplemente hablan acerca de la posición. Pero son lo mismo, son vectores que están anclados al origen. Bien, entonces ahora sí, ¿qué cosa es el movimiento para nosotros? Ahora, como tenemos un lenguaje un poco más elaborado, podemos definir mejor lo que es el movimiento. ¿Cuál va a ser el movimiento? ¿A qué cosa le llamamos movimiento? Al cambio de posición de la partícula en el tiempo respecto de un observador activo, respecto de un sistema de referencia.
Eso va a ser el movimiento para nosotros, chicos. Va a ser el cambio de posición de la partícula a lo largo del tiempo respecto de un sistema de referencia. Y ese movimiento puede ser muy variado. Ese movimiento nosotros vamos a ver que puede caracterizarse por distintas cosas. Lo que nosotros vamos a estudiar en el capítulo de cinemática de la partícula van a ser tipos especiales de movimiento que van a ser de nuestro interés, o bien porque son fáciles de entender, o bien porque se presentan a menudo en la naturaleza, porque es bastante común verlos. Bien, entonces de manera general, ¿qué cosa es el movimiento? Es el cambio de posición de la partícula a lo largo del tiempo respecto de un observador. Y ya saben que para nosotros un observador es un observador activo, un sistema de referencia. Finalmente, ¿qué cosa va a ser la trayectoria? La trayectoria va a ser la curva que resulta de unir todos los puntos por los cuales pasó la partícula a lo largo de su movimiento. A eso de ahí nos referimos con la trayectoria, el caminito que dibuja la partícula conforme se mueve. Graficando un poco todas las ideas que les he presentado acá, lo que tenemos es eso, ¿no? Lo que tenemos es esto. Acá tenemos lo que les dije, ¿no? El combo. El sistema de referencia va a ser un combo de un sistema de coordenadas y un cronómetro. El sistema de coordenadas me da un origen espacial, que es este de acá, y el cronómetro me da el origen temporal. ¿Qué cosa es el origen temporal? El instante de tiempo t igual a 0. Ese es el origen temporal, el instante de tiempo t igual a 0. Pero eso es algo que nosotros ajustamos. Nosotros ajustamos qué momento va a ser t igual a 0. Ahí está un poco el truco. Bien, entonces acá tienen a la partícula, lo de turquesa que están viendo es la trayectoria que sigue la partícula, y ese vector rojo que persigue la partícula, que la molesta, que la persigue todo el tiempo, es la posición. Y siempre la posición va a mantenerse anclada al origen, porque de esa manera nos da información acerca de su ubicación. Bien, entonces, solo faltan unos conceptos más para comenzar a hablar del movimiento más sencillo que hay, que es el MRU. Entonces, ahora vamos a ver lo que es el desplazamiento. ¿Qué cosa es el desplazamiento? Bueno, nosotros ya hemos manejado la idea de desplazamiento. De hecho, yo he hecho con ustedes bastante hincapié en que el desplazamiento es un vector. Básicamente, vector y desplazamiento son sinónimos. No obstante, en cinemática tienen una definición para desplazamiento y vale la pena tenerla en cuenta, pero ya saben que todo este tiempo nosotros hemos hablado de un desplazamiento que es un poco más general, un poco más amplio que el sentido físico. Entonces, en el sentido físico de la palabra, el desplazamiento es una magnitud física vectorial que determina el cambio de posición de la partícula para dos instantes de tiempo dados. Se define de la siguiente manera, ¿no? Se define como la posición final menos la posición inicial. Y como todo cambio se le denota como un delta, con la letra griega delta, ¿no? Que es este triangulito de ahí. Bien, entonces lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Lo que tenemos es un observador, que ya saben, de manera práctica es un combo de un sistema de coordenadas y un cronómetro, y lo que tenemos es una partícula que se está moviendo a lo largo de su trayectoria turquesa. Para un instante de tiempo inicial, la partícula se encuentra en esa posición, que le decimos la posición inicial, tiene sentido con el lenguaje, y a la posición final la denotamos con R sub F, ¿no? Eso de ahí va a ser la posición final. ¿Y cuál va a ser el desplazamiento? El desplazamiento va a ser el siguiente vector. El desplazamiento de la partícula va a ser ese vector que va desde la posición inicial hasta la posición final. O sea, lo que ustedes entienden por desplazamiento. Lo que ustedes entienden por desplazamiento, el vector que va de la posición inicial a la posición final. Bien, ahora, hasta el momento hemos hablado acerca de la posición de la partícula, de su desplazamiento, del sistema de referencia que me sirve para hablar sin ambigüedades acerca del movimiento, porque ahora sabemos que el movimiento es relativo. Y ahora, ¿qué más? Ahora tenemos que hablar de velocidad. Me piqué el ojo más tonto. ¿Qué cosa es la velocidad media? La velocidad media es una magnitud física vectorial que determina qué tan rápido y en qué dirección y sentido se desplazó la partícula durante el intervalo de tiempo que tomó dicho desplazamiento.
O sea, la velocidad media va a ser esto de acá que están viendo. La velocidad media va a ser un cociente entre el cambio de posición sobre el intervalo de tiempo en el cual cambió la posición. Y esto de acá, chicos, esto de acá, acá quiero hacer un alto, acá quiero hacer un alto, porque ustedes ven eso y ustedes dicen que es sencillo, que trivial dividir variaciones, pero eso es importantísimo y eso es hasta revolucionario, chicos. La verdad que eso está revolucionario. Antes de Galileo, antes de Galileo Galilei, la gente simplemente decía que las cosas iban rápido o iban lento. Ya, pero ustedes comprenderán que a nivel científico eso no me dice nada. A nivel científico, a mí no me sirve de nada que alguien me diga que algo se mueve rápido o que algo se mueve lento. Son ideas bastante subjetivas. Para empezar, es subjetivo hablar de movimiento y en segundo lugar es subjetivo que alguien me diga que algo es rápido o lento. Se dan cuenta, es muy vago, es muy suelto. Pero gracias a Galileo, ahora nosotros tenemos una manera de determinar qué tan rápido es algo a través de la división de las variaciones. En concreto, a través de la división entre el desplazamiento sobre el intervalo de tiempo que le tomó a la partícula emplear dicho desplazamiento. Y en general, chicos, en general, siempre que ustedes dividen variaciones, en general, siempre que ustedes dividen variaciones, ustedes van a tener una idea de qué tan rápido cambia una cosa respecto a la otra. O sea, en general, cada vez que ustedes tengan una variación en Y sobre una variación en X, que se entiende de manera tradicional que esa variación en X fue la que ocasionó la variación en Y, cuando ustedes tienen eso de ahí, ese cociente, esa división les da una idea de qué tan rápido varía Y frente a los cambios de X. Y a eso de ahí, yo no sé si ustedes les han dicho, pero eso de ahí es una tasa de cambio. Eso de ahí es una tasa de cambio. O ratio, también se le dice ratio. Eso es importantísimo, ¿ah? Va a ser importantísimo más adelante cuando discutamos lo de derivadas. Entonces, cada vez que yo hago un cociente entre variaciones, donde yo entiendo que la variación que está arriba fue provocada por la variación del denominador, a eso de ahí le llamo tasa de cambio. ¿Y por qué divido? ¿Por qué divide, profe? ¿Por qué divide? Porque cuando tú divides variaciones, así como el trucazo que hizo Galileo, cuando tú divides variaciones, tú te das una idea de qué tan rápido varía lo que está arriba, tú te das una idea de qué tan rápido varía Y frente al cambio en X. Esa es la idea de dividir variaciones, que tú te das una idea de qué tan rápido cambian las cosas, una respecto a la otra, imaginando, ¿no?, que hay una dependencia entre Y y X. Entonces, entonces, eso de ahí ocurre mucho, ¿no? Y en contextos que van más allá de la cinemática. Por ejemplo, si yo a ustedes les digo que a través de una tubería sale el agua 4 o 5 litros por segundo, eso de ahí a ustedes les da una buena idea de cómo varía la cantidad de agua a lo largo del tiempo, por unidad de tiempo, ¿no? Claro, simplemente lo que tengo que hacer es determinar en un cierto instante de tiempo cuánta agua hay inicialmente, luego cuánta agua hay finalmente, hago la diferencia de agua que había antes con la que hay en un futuro, divido sobre el tiempo en el cual se llevó a cabo dicho cambio, y eso me da una buena idea de qué tan rápido ocurrió el cambio de las cosas. Se dan cuenta, chicos, se dan cuenta. La tasa de cambio a mí me da información acerca de qué tan rápido varían las cosas. Ahora, ustedes podrían decir, profe, esa idea está bien chévere y todo, pero usted está utilizando meras variaciones, ¿no? Meras fracciones, perdón, usted está utilizando meras fracciones. Claro, claro, por ahí va un poco el asunto. Tú hasta el momento, seguramente en el colegio te han enseñado que las fracciones sirven para codificar la idea de parte todo. Claro, en el colegio tu profesora seguro te decía esto, ¿no? Tienes 3 octavos
y cómo debes interpretar esos 3/8, qué información te está dando. Esos 3/8 significa que tienes 8 manzanas, y de esas 8 manzanas estás tomando 3 manzanas. Ah, ahí está. Eso es lo que representan los 3/8, la idea de parte y todo, la idea de parte y todo. Ya, eso está bien. Las fracciones pueden utilizarse para codificar bien la idea de parte y todo. Pero cuando tú haces una división, una fracción entre variaciones, eso de ahí nos da una idea más bien de rapidez. Eso de ahí más bien corresponde a lo que les acabo de contar acerca de la tasa de cambio. Entonces, sí, estas dos cosas son divisiones, son fracciones, pero nos dan información completamente distinta. Esta de acá codifica la idea de parte y todo, y esta de acá codifica la idea de rapidez. Codifica la idea de rapidez. Por eso yo les decía, chicos, que la rapidez, a pesar de que se maneja mucho en física, realmente no es una idea tan propia de ellos. El fenómeno de rapidez realmente puede ocurrir en muchos contextos. Espero estén teniendo esas cosas en mente. Espero estén teniendo esas cosas en mente porque es bien importante. Ya para terminar con este tema, chicos. Ya para terminar con este tema y pasar a estudiar lo que es MRU. Dense cuenta que cuando ustedes utilizan las fracciones para transmitir la idea de parte y todo, tanto el 3 como el 8 pertenecen a la misma categoría. Claro, tanto el 3 como el 8 están representando la misma cosa, están representando manzanas. Como tanto el 3 como el 8 están representando manzanas, entonces yo sé que esta fracción está comunicando la idea de parte y todo. No obstante, chicos, acá dense cuenta que el numerador y el denominador pertenecen a categorías distintas. Si la variación en Y es distancia y la variación en X representa tiempo, eso de ahí no está en la misma categoría. Entonces, eso de ahí les está diciendo que no están frente a una idea de parte y todo, sino que están frente a una idea de rapidez, una idea de tasa de cambio. Importante eso de ahí, chicos. Todos son fracciones, todos son divisiones, sí. ¿Qué es lo que está cambiando? Lo que está cambiando es el enfoque. Lo que está cambiando es la manera como ustedes ven las cosas. Y como les digo, esto de acá realmente nació con Galileo. Galileo nos dio una excelente manera de codificar la idea de rapidez, solo que lo hizo pensando de manera física solamente. Bueno, esto de acá, ¿cómo se vería, no? Con nuestros grafiquitos. Lo de siempre. Tenemos la situación anterior, ¿no? Tenemos nuestro observador, que es un conglomerado, un combo del sistema de coordenadas con el cronómetro. Tenemos la partícula que se ha desplazado, le tomó cierto tiempo desplazarse, entonces la velocidad media sería el siguiente vector. La velocidad media sería ese vector de ahí. Claro, eso de ahí es deducible a partir de esta expresión vectorial, ¿no? Porque nosotros aprendimos en el capítulo de vectores que cuando ustedes tienen un vector y lo multiplican por un escalar, en este caso el escalar es 1 sobre delta t, ese escalar solo puede hacerle dos cosas, bueno, tres cosas al vector, ¿no? Ese escalar puede dilatar el vector, o lo puede contraer, o puede invertir su sentido. Ya, pero para que invierta su sentido, ese escalar tiene que ser negativo, pues. Acá ustedes están viendo 1 sobre delta t. Y 1 sobre delta t siempre va a ser positivo, jóvenes. El cambio en el tiempo siempre va a ser positivo. Entonces, ese escalar de ahí, 1 sobre delta t, no va a invertir el sentido del desplazamiento. A lo más lo va a contraer o lo va a dilatar, pero cambiar el sentido jamás, porque el cambio en el tiempo siempre va a ser positivo. Entonces, de la ecuación vectorial se deduce eso, ¿no? De la ecuación vectorial se deduce que la velocidad media y el desplazamiento siempre van a tener la misma dirección y siempre van a apuntar en el mismo sentido. Sus tamaños pueden variar, sí, sus tamaños pueden variar, pero la dirección y el sentido va a ser la misma cosa. Eso de ahí se los coloco a manera de nota, chicos, a manera de nota. A manera de nota les coloco que la velocidad media comparte la misma dirección y el mismo sentido que el desplazamiento. Esto es, son paralelos. Son paralelos. Vectorialmente hablando, son paralelos. A ver, chicos, hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta?
Ahora sí me carga el chat. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, hasta este punto? Ujú. ¿Qué tal el resto? ¿Todo bien? ¿Se ha entendido la idea de velocidad media, desplazamiento? ¿Se ha entendido la idea de tasa de cambio? ¿Se ha entendido cómo las divisiones nos sirven para codificar dos ideas, la idea de rapidez y la idea de parte y todo? La diferencia está en las categorías, ¿no? Cuando yo veo que el numerador y el denominador están en la misma categoría, representan la misma cosa, ya, la idea es transmitir parte y todo. Pero si el numerador y el denominador están en distintas categorías, ahí ya me doy cuenta de que la intención es otra. La intención ahí es más bien transmitir la idea de rapidez. Y como han visto, la idea de rapidez no es exclusiva de la física, ¿no? La idea de rapidez no es exclusiva de la física. Tal vez históricamente nació de ese modo, pero realmente yo puedo calcular la rapidez con la cual varían distintas cosas que no necesariamente están relacionadas con la física. Ok, ok. Entonces vamos a continuar, chicos. Ahora sí, ahora que ya tenemos lenguaje y tenemos herramientas, podemos discutir más seriamente lo que es el MRU. El MRU es un tipo especial de movimiento. El MRU es un movimiento bien especial. ¿Cuándo decimos que estamos en MRU? Decimos que el movimiento de la partícula es MRU cuando la trayectoria está contenida en una recta, primera condición. Segunda condición, la velocidad es uniforme. Y acá dense cuenta que coloco velocidad entre comillas porque aún no defino lo que es la velocidad. Yo hasta el momento solo he definido lo que es velocidad media. Y de hecho, la definición de velocidad va a venir cuando hagamos la parte de derivadas. Así que tengan paciencia. No obstante, chicos, no obstante, esta frasecita de que la velocidad es uniforme, tiene un significado. Tiene un significado que es concreto, que no tiene nada que ver con derivadas. ¿Cuál significado, profesor? Lo que te coloco a continuación. ¿Qué significa que la velocidad es uniforme? Que no importa en qué intervalo de tiempo midas, la velocidad media siempre será la misma. No importa para qué instantes de tiempo tú te detengas a medir con tu cronómetro el movimiento, si tú divides el desplazamiento dado sobre el intervalo de tiempo en el cual tomó dicho desplazamiento, vas a obtener el mismo valor, vas a obtener la misma velocidad media. Cuando tenemos esas situaciones, se dice que la velocidad es constante. Entonces, de momento, chicos, esto de acá de que la velocidad es uniforme, mírenlo como una propiedad, ¿ya? No, no piensen en la velocidad como si existiese, no. Piénsenlo simplemente como una frasecita que está comprimiendo todo este comportamiento de acá que les he dicho en palabras. Cada vez que yo diga que la velocidad es uniforme, de manera provisional, piensen en esta propiedad, que no importa en qué intervalo de tiempo midas, la velocidad media siempre será la misma. Siempre se va a mantener constante, no importa en qué intervalo de tiempo midas la velocidad media. Ok, entonces, físicamente eso se manifiesta de la siguiente manera. Físicamente eso se manifiesta como que tienes tu partícula y esa partícula está atrapada en una recta. La trayectoria de esa partícula está atrapada en una recta. Y además su velocidad media va a ser la misma, no importa qué par de instantes de tiempo tú midas. Ok, ahora, debido a que el movimiento de la partícula es a lo largo de una dimensión, podemos hacer algo. Podemos jugar un poco con nuestro sistema de referencia y obtener algo bien chévere. Como el movimiento de la partícula está restringida a una dimensión, podemos fijar el sistema de referencia sobre la trayectoria. Podemos hacer eso de ahí, chicos. Como nosotros somos el sistema de referencia, como nosotros somos el observador activo que va a describir el movimiento, depende de nosotros de qué manera vamos a llevar a cabo tal descripción. Depende de nosotros en qué momento fijar el cronómetro en cero y depende de nosotros cuál va a ser nuestro eje de coordenadas. Yo podría tomar la decisión de hacer esto, ¿no? Yo podría tomar la decisión de tomar ese eje de coordenadas y a partir de ahí comenzar a medir cómo se mueve la partícula. Ya, pero eso es un poco pesado. Eso es un poco pesado. Así que lo que vamos a hacer es lo que dice acá. Vamos a fijar el sistema de referencia exactamente sobre la trayectoria. Y esta decisión va a traer consecuencias. ¿Qué consecuencias? Vamos a ver.
En primer lugar, la posición va a quedar simplificada por un número. Esa es la principal consecuencia que trae fijar el sistema de referencia sobre la trayectoria, que los vectores se van a reducir a números, números con su signo, eso sí, importantísimo, números con su signo. La posición, que es un vector, va a quedar simplificado en un número. Si es positivo, eso significa que la partícula se encuentra en el sentido positivo del eje de nuestro sistema de referencia. Y si el número es negativo, eso significa que la partícula se encuentra en el sentido negativo del eje de nuestro sistema de referencia. Eso es lo importante, chicos. Eso es lo importante, que cuando ustedes fijan su sistema de referencia sobre la trayectoria, las magnitudes físicas, que a priori son vectoriales, van a reducirse a ser números. Números con un signo, eso sí, números con un signo. Bien, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos a la partícula, que está haciendo un MRU, y lo que nosotros hacemos es esto de acá. Fijamos nuestro sistema de coordenadas sobre la trayectoria. Bien, entonces, respecto a nuestro origen espacial, esa partícula va a tener una posición inicial. Lógicamente esa partícula se está moviendo. Lógicamente esa partícula se está moviendo. Así que lo que ustedes están viendo en pantalla es una foto. Es una foto de la partícula en su posición inicial. Es decir, en el instante de tiempo t sub 0. Digamos que esa es la posición de la partícula a las, a ver qué horas son ahorita, a las 7:06 de la noche. A las 7:06 de la noche, la partícula se encuentra en esa posición y se mueve con esa velocidad media. ¿Ok? Ok, entonces tenemos eso de ahí para el instante inicial. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es ajustar el otro término de nuestro combo, ¿no? Ya hemos tomado una decisión sobre el origen espacial, sobre el sistema de coordenadas. Ahora toca tomar una decisión acerca de nuestro cronómetro. ¿En qué momento vamos a ajustar en cero a nuestro cronómetro? Acá te lo digo. Ahora lo que vamos a hacer es ajustar el cronómetro, es decir, el momento en el cual va a ser cero, cuando la partícula se encuentra en su posición inicial. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que eso que yo les dije, que la partícula a las 7:06 de la noche se encontraba en esa posición, para mí ya no va a tener relevancia. Las 7:06 de la noche para mí ya no va a tener relevancia. Lo único que va a tener relevancia para mí es que en el instante de tiempo, t igual a 0, para mi cronómetro, la partícula se encuentra ahí. Eso es lo único que va a importar para mí ahora. Ya no le hago caso al reloj, ya no le hago caso al reloj de los demás, ya no le hago caso al cronómetro del vecino. Ahora le hago caso a mi cronómetro. Y yo decido ajustar mi cronómetro en cero en ese momento. Bien, entonces, ya hemos tomado dos decisiones importantísimas. Hemos fijado el sistema de coordenadas sobre la trayectoria y además hemos ajustado nuestro cronómetro en la posición inicial de la partícula. ¿Qué consecuencias trae todo eso de ahí? Lo siguiente, chicos, lo siguiente. Por definición, nosotros sabemos que la velocidad media va a ser igual al desplazamiento de la partícula sobre el intervalo de tiempo que le toma dicho desplazamiento. Bien, entonces, lo primero a notar es que como parte de las consecuencias de nuestro sistema de referencia, ese vector velocidad media también va a quedar reducido a un número. Y ese número va a ser el mismo. ¿Y por qué ese número va a ser el mismo? Porque nos encontramos en un movimiento con velocidad uniforme. Como nos encontramos en un movimiento con velocidad uniforme, ese número va a ser el mismo. Positivo quiere decir, por supuesto, que la partícula se mueve a la derecha, y negativo va a querer decir que la partícula se mueve hacia la izquierda. Bien, entonces, la decisión que hemos tomado ha convertido absolutamente todos los vectores en números. Bien, entonces tenemos esto de acá. La velocidad v va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la posición para cualquier instante de tiempo t, menos la posición para el instante de tiempo inicial t sub 0, sobre el intervalo de tiempo t menos t sub 0. Profesor, ¿qué está haciendo acá? Acá lo que yo estoy haciendo es tomar un instante de tiempo t arbitrario. Lo que estoy haciendo es tomar un instante de tiempo t cualquiera y lo estoy comparando con el instante de tiempo inicial t sub 0. ¿Puede hacer eso de ahí, profesor? Sí, sí puedo, porque es uniforme. Como es uniforme, no importa
No importa qué intervalo de tiempo yo tome, se tiene que cumplir esto de acá. Incluso puede ser un intervalo de tiempo arbitrario y yo tengo la certeza de que se va a seguir cumpliendo esta relación. Eso es lo que significa estar en un MRU. Y esas simplificaciones de los vectores son consecuencia de nuestra decisión sobre el sistema de referencia. Ah, ok, profe. Entonces, como además nosotros ajustamos nuestro cronómetro en 0 para t sub 0, esto de acá debería ser 0. Tal cual, chicos. Esto de acá se hizo 0, porque nosotros ajustamos el cronómetro para ese instante de tiempo. Y además nosotros por dato, por la foto, sabemos que la posición de la partícula en el instante inicial es x sub y. Entonces reemplazamos. Finalmente, pasamos a multiplicar, pasamos a sumar, y tenemos que esa va a ser la posición para todo instante de tiempo de la partícula. Importante, chicos, importante. Esa ecuación que están viendo va a ser válida solamente en un MRU. ¿Por qué? Porque en un MRU se cumple esto de acá. En un MRU se cumple que para cualquier intervalo de tiempo arbitrario va a ser una constante el desplazamiento sobre dicho intervalo de tiempo. Y además, si hemos obtenido esta forma, si hemos obtenido esa forma, ha sido gracias a fijar el sistema de referencia sobre la trayectoria. Y además no lo coloco, pero ustedes saben, gracias también a que hemos ajustado nuestro cronómetro en la posición inicial X sub y. Bien, chicos, hasta acá. ¿Se ha entendido lo que es el MRU? Ponlo en el chat. Los leo en el chat. ¿Se ha entendido lo que es un MRU? Bien. Importante eso de ahí, chicos, ¿ah? Cuando nosotros estudiamos un movimiento, siempre es importante tener en cuenta qué características tiene ese movimiento y finalmente la última jugada que nosotros hacemos, es elegir el sistema de referencia sabiamente. Elegir el sistema de referencia sabiamente para que las expresiones se simplifiquen, así como se ha simplificado esta expresión de acá, así como se ha simplificado eso de ahí. Eso es importantísimo, jóvenes, eso es importantísimo. Bien, entonces avancemos. Lo último que queda de comentar del MRU es esto, ¿cuál sería su gráfica? ¿Cuál sería la gráfica de la posición en función del tiempo? Y acá quiero que hagan un paralelo, que algo que acabamos de ver hace unos minutos. Nosotros tenemos que la posición para todo instante de tiempo del MRU está dada por esa expresión de ahí. Ya. Pero esa expresión se parece a algo que ya hemos visto, ¿no? Esa expresión se parece a eso, ¿no? Sí, ¿no? Esa expresión se parece a eso de ahí. De hecho, es lo mismo. Lo único que está cambiando es que acá la variable independiente es t, que simboliza el tiempo, y la variable dependiente es x, que representa la posición a lo largo de un eje que decidí llamarlo x. Entonces son lo mismo, jóvenes, son lo mismo. Y estas constantes de acá van a ser el papel de lo que están viendo ahí. Esas constantes de ahí van a ser el papel de lo que están viendo ahí. O sea, lo que para nosotros era el punto de corte en Y, ahora va a ser la posición inicial. Y lo que para nosotros era la pendiente de la gráfica, ahora va a ser ¿qué cosa? Ahora va a ser esa velocidad media que constantemente hallamos, no importa el intervalo de tiempo para el cual midamos. Ya, como es muy largo decir todo eso de ahí, esa va a ser nuestra definición provisional de velocidad. ¿Cuál va a ser nuestra definición provisional de velocidad? La siguiente. Nosotros vamos a tener que la gráfica de la posición a lo largo del tiempo va a estar dada por esta recta. Profe, no he dibujado toda la recta, profe, le falta dibujar recta. No, pues, lo que pasa es que los cronómetros siempre empiezan en cero. Como los cronómetros siempre empiezan en cero, yo no puedo graficar algo que está antes de cero. Entonces, eso de ahí es importante, chicos. Cuando ustedes grafican posición versus tiempo, ya sea en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, ustedes siempre deben tomar en cuenta el dominio de la función. Ustedes siempre deben tomar en cuenta que no tiene sentido hablar de tiempos negativos. Por lo menos no es lo usual.
Podrían tener situaciones un poco descabelladas en las que tienen instantes de tiempo negativos, pero esas situaciones no son lo normal, chicos. Lo normal es que uno mide el tiempo con un cronómetro y ese tiempo arranca a partir de cero. Eso es lo normal. Entonces, a no ser que se encuentren en una situación un poco rara, ustedes asuman eso de ahí, chicos. Ustedes asuman que las cosas empiezan en cero. Bien, entonces, ¿qué cosa es lo que estamos definiendo como velocidad de manera provisional? A la pendiente de esta recta. La pendiente de esa recta es lo que estamos definiendo como velocidad de manera provisional, chicos. Ok, entonces esa es la gráfica de la posición en función del tiempo. Sabemos que va a ser una recta, por lo que acabamos de estudiar sobre funciones lineales. Ok, ahora un pequeño ejercicio para aterrizar un poco las ideas, chicos. Un ejercicio para aterrizar un poco las ideas. Lo voy a leer, voy a crear una sala en Zoom y en la siguiente sala en Zoom lo voy a resolver. Tenemos un automóvil A que se mueve hacia el norte. Se mueve hacia el norte en MRU a 20 metros por segundo y otro automóvil B se mueve hacia el sur a velocidad constante de 14 metros por segundo. Ah, ok, miren, qué interesante. Dos maneras distintas de decirnos lo mismo. Los dos se mueven con MRU. Finalmente, nos dicen, determine el tiempo de encuentro de ambos automóviles si cuando empezamos a medir el tiempo se encuentran separados por 3.4 kilómetros. Ah, ok. Entonces tenemos la siguiente situación. Acá pueden apreciar ustedes, chicos, un poco lo subjetivas, que son estas ideas de norte y sur, ¿no? Cuando uno piensa en norte y sur, uno normalmente piensa en cosas que se encuentran a lo largo de una vertical. No obstante, eso de ahí realmente es subjetivo y depende del observador, depende del punto de vista que describe el movimiento. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos alucinando que nos encontramos parados a lo largo de la carretera, ¿no? Nos encontramos parados a lo largo de la carretera y es por eso que para nosotros el norte se encuentra a la derecha. No obstante, no hay ningún problema, jóvenes, no hay ningún problema. Como les dije, el movimiento es relativo. Siempre y cuando ustedes tengan claro cuál es el observador a partir del cual comiencen a describir las cosas, todo va a estar bien. Entonces, fijo este sistema de coordenadas con un origen alejado del auto en su primer momento y el auto A se mueve a 20 metros por segundo hacia el norte y el auto B se mueve a 14 metros por segundo hacia el sur. Bien, vamos a resolver el resto en la siguiente reunión en Zoom, chicos.